Hola, soy Laura. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo el tutorial y patrón paso a paso para hacer una jirafa a crochet en tamaño extra grande. Es un amigurumi extra grande estilo almohada, ideal para decorar cuartos de bebés, cunas, áreas infantiles y mucho más. La pieza terminada mide aproximadamente 50 centímetros de alto por 55 de ancho, dependiendo del estambre, gancho y tensión que utilices. También es una excelente idea para regalar o decorar un baby shower. Así que sin más, vayamos a los materiales que necesitaremos para hacer esta linda jirafa. Los materiales que vamos a ocupar para hacer esta jirafita son estambres acrílicos del número 4, gancho de 4.5 milímetros, aguja lanera, tijeras y relleno. El estambre es del número 4, acrílico. Estoy utilizando alrededor de 200 gramos para el color principal. Es opcional utilizar tantos colores en café. Básicamente necesitas un poquito de negro para los ojos. Este lo utilicé para la nariz, muy poquito. Para las manchitas y para la parte oscura de las patitas y los cuernitos, pero puedes usar menos colores si así lo deseas. Y bueno, pues ya sin más, comencemos con el patrón. Rápidamente te muestro, esta es la marca que estoy utilizando para los estambres, Loops and Threads, Soft Classic se llama. Y la información importante es aquí, este es el número 4 que te comento, que sugiere un gancho de 5.5 milímetros. En mi caso lo voy a usar más chiquito porque como la vamos a rellenar, me gusta que los puntos estén apretaditos. Pero ese es el número que estás buscando. Si utilizas un estambre más chico, tu jirafa será más chica. Si utilizas uno más grande, pues será más grande. Siempre trata de mantener la relación con el gancho por si no encuentras exactamente este número para que te quede bien tu proyecto. Muy bien, la forma en la que trabajaremos este tutorial es que te voy a mostrar los comienzos o las secciones complicadas del patrón. Lo demás te lo voy a dejar escrito en pantalla para que puedas poner pausa y seguirlo. Es un proyecto donde usamos los puntos básicos del crochet, disminuciones, aumentos. Así que si sabes hacer todo eso, pues no vas a tener ningún problema. Vamos a comenzar la primer fila haciendo 33 cadenitas. Muy bien, 33 cadenitas. Desde esta fila y todo el proyecto siempre nos vamos a saltar la primer cadenita, entonces no la saltamos y empezando en la segunda vamos a hacer 32 puntos bajos. Un punto bajo por punto. Nos vemos al final de la fila. 31 y 32 puntos bajos y esta es fila 1. Hacemos una cadenita y giramos. Y vamos a hacer un aumento, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto, 1 y 2. Hacemos 30 puntos bajos y terminamos con un aumento al final. Bien, 30 y un aumento. Y entonces 1 y 2. Cadenita y giramos. En este momento tenemos 34 puntos, o sea que la fila 3, 4 y 5 vamos a hacer 34 puntos bajos, un punto bajo por punto y nos vemos terminando fila 5. Bien, aquí vamos en la fila 5. Para nuestra fila 6 nos indica una disminución. Te muestro la disminución. Insertamos en el primer punto, jalamos, en el segundo jalamos y con 3 loops en el gancho cerramos nuestro punto. Esa es una disminución, haremos 30 puntos bajos y una disminución al final. Y una vez que hemos visto todos los puntos que usaremos en esta pequeña sección, ahora te voy a dejar el patrón de estas filas en pantalla. La fila que sigue también es una disminución al principio y una disminución al final. Y ahorita nos vemos terminando la siguiente fila. Muy bien, 28 y una disminución. Aquí vamos a hacer una cadenita
y vamos a cortar nuestro estambre. Jalamos y aquí, bueno, se hace un nudito y aseguramos nuestro estambre. Esta chiquitita pieza es nuestra primera sección. Vamos ahora a continuar con el cuerpo. Bueno, muy bien. La fila 8, aquí terminamos 7 filas. Vamos a girar como si fuéramos a hacer nuestra siguiente fila. Y vamos a trabajar esta sección en intarsia crochet. Intarsia crochet significa que haremos unos puntos en un color, luego otros en otro color y terminaremos con otro color. En este caso, bueno, son amarillos a los lados, el mismo, y un amarillo más clarito en el centro. También esta parte es opcional, podrías hacerlo todo de corrido, como la parte de atrás, que muestro un poquito más adelante. Pero a mí me parece que esta es súper divertida y se ven súper bonitos los colores. Entonces, para trabajar intarsia crochet, bueno, para esta fila 8, lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y aquí en el quinto vamos a añadir nuestro estambre. Necesitas tener así 2 bolitas de amarillo fuerte y uno del amarillito claro. Hacemos una cadenita y ya añadimos nuestro estambre. Ojo, bien importante, estamos trabajando en esta fila en la parte de atrás. Esta es nuestra parte de atrás y lo sé porque nuestros estambres están del lado derecho. Nuestro derecho es cuando nuestros estambres están del lado izquierdo. Entonces, bueno, como estamos en la parte de atrás, nuestros estambres deben de quedarnos viendo hacia nosotros. Entonces, vamos a hacer aquí 9 puntos bajos, iniciando en donde tenemos esa primer cadena. Entonces, 1, 2, 3, 9. Y el noveno punto lo vamos a cerrar con el siguiente color. Como estamos en la parte de atrás, vamos simplemente a poner nuestro estambre aquí. Añadimos el nuevo color y cerramos nuestro punto. Igualmente dejamos todos los estambres aquí al frente. Vamos a hacer, en este eran 10 puntos. Perdón. Este fue 9. El décimo es el que vamos a cerrar con el nuevo color. Igual dejamos al frente ambos estambres. Ajá, bueno, y ahora hacemos 2 puntos bajos en este color. 1 y 2. Igual lo dejamos al frente y tomamos nuestra última bolita de estambre. Cerramos, estambres al frente. Y vamos a hacer 10 puntos bajos con este color. 1, 2, 3. Entonces así nos quedaron 10 puntos bajos, 2 en amarillo claro y ahora vamos a terminar nuestros 10 puntos en este color. Muy bien, y así se ve nuestra primer fila en intarsia crochet terminada con nuestros 3 estambres ya en el tejido y ahora vámonos con la segunda fila. Entonces, bueno, vamos a hacer una cadenita y vamos a girar. Esta primera fila la vamos a acomodar, que nuestros estambres no estén enredados. ¿Ok? Entonces, ya después de ahorita te voy a enseñar cómo gires tu trabajo para que no te enredes. Este es el frente ahora. Cuando trabajamos en el frente, nuestros estambres quedan en la parte de atrás. En esta fila, que es la 9, vamos a hacer 9 puntos bajos. Empezamos, 1, 9, estambres atrás. Tomamos el color amarillito y si te fijas aquí, pues tenemos todavía un punto que trabajar. Entonces dale la soltura al estambre para llegar hasta acá. Eso está bien. Y ahora vamos a hacer 4 en este color. 1, 2, 3, 4, que vamos a cerrar con el otro amarillo.
Y nos tocan 9 puntos bajos en este color. 1, 2, 8 y 9. Trabajar en la parte delantera me parece que es más fácil porque como todos los hilos quedan atrás, pues es fácil. Las filas que trabajamos en la parte de atrás son las que son más complicadas en cuanto a cómo poner los hilos. Entonces, aquí es en donde nos ponemos atención. Cada hilo está ahí sin enredarse. Cadenita, cuando gires y trabajes en tus filas de atrás, no muevas tus estambres. Ahí déjalos. Parece que están enredados, pero solamente están cruzados. Déjalos ahí. Entonces te muestro. Fila 10. Empezamos haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 8. Estambre adelante. Cierro con el siguiente color. Toca hacer 6 puntos con este color. 1, 2, 6. Estambre al frente. Que cierro con este color. Y nos quedan 8 puntos bajos más. 1, 2, cadenita, y cuando gires, tus estambres no van a estar enredados. Entonces las filas de atrás son las que tienes que dejar tus hilos tal cual, aunque sientas que estás enredada. Y cuando trabajas en el frente es muy cómodo porque solo lo tomas y lo vuelves a dejar en la parte de atrás. Entonces, ya habiendo mostrado cómo vamos a hacer los cambios de color y cómo se trabaja la técnica Intarsia Crochet, te voy a dejar aquí las filas de lo que es todo el cuerpecito para que lo trabajes con calma y a tu ritmo, y nos vemos cuando estemos terminando. Bueno, aquí estoy terminando la fila 24. La 25 nos dice que vamos a hacer 2 disminuciones, entonces quería ver contigo, bueno, hacerlo juntas para que no por si tienes alguna duda. Entonces, bueno, aquí ya giré mis estambres. Dice entonces, vamos a hacer 2 disminuciones y pues es tal cual lo dice, ¿no? Aquí hacemos una disminución y luego hacemos otra disminución y luego nos dice que vamos a hacer 2 puntos bajos todavía en este amarillito, 1 y 2, que cerramos con el otro amarillito. Hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y cerramos de nuevo con este haciendo 2 puntos bajos, 1, 2 y 2 disminuciones, 1 y 2. Cadenita y giramos, así vamos hasta ahora. Para la 26 igualmente 2 disminuciones, 1 y 2, pero esta ya nos toca, no, de hecho cerramos, hacemos un punto todavía con este color, cerramos con amarillito, nos tocan 2 puntos bajos, 1, 2, cerramos con el amarillo y repetimos un punto bajo y 2 disminuciones, 1 y 2. Cadenita y giramos. Esa fue la 26. La 27 hacemos una disminución. En esta fila, bueno, aquí hacemos una disminución, 4 puntos bajos, pero ya estos 4 puntos bajos son en color amarillo normal. 4 y hacemos una disminución acá. Eso significa que ya terminamos de usar nuestro amarillito del centro, así que ya lo podemos cortar.
Y bueno, obviamente pues esta bolita de acá también ya terminamos. Cortamos y ya solo vamos a continuar con una sola bolita en amarillo. Y bueno, en este momento tenemos 6 puntos. De la fila 28 a la 33 vamos a hacer 6 puntos bajos con este mismo color que estamos haciendo el cuellito de nuestra jirafa. Entonces vamos con estas filas y nos vemos terminando. Bueno, aquí estás viendo hasta la fila 33 y bueno, el patrón nos indica que vamos a cortar el estambre, así que vamos a cortar el estambre, hacemos aquí una cadenita nada más para asegurar. Y ahora vamos a comenzar con la carita. Ok, bueno, aquí terminamos el cuellito. Aquí terminé, entonces giro para hacer nuestra siguiente fila. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 4 cadenitas. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y luego vamos a trabajar los 6 puntos bajos que tenemos en el cuello. Entonces aquí hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a terminar con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí pues ya tenemos la base para hacer nuestra carita. Por supuesto, cuando giramos, como siempre, nos saltamos esa primer cadenita. Y nuestra fila 35 vamos a hacer un aumento que no vamos a trabajar en la primera. Entonces, en la segunda, aquí hacemos un aumento, o sea, 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a hacer ahora 12 puntos bajos. 1, 2. Y en nuestro último punto haremos un aumento. Aquí hacemos 1 y 2. ¿Ok? Y entonces ahora el patrón dice que vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y giramos. Y como siempre, nos saltamos la primera. Y empezando en la segunda, vamos a hacer 17 puntos bajos. 1, 2, 16, 17. Y vamos a terminar como la fila anterior con un aumento y 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. 1, 2, 3. Y bueno, ya habiendo explicado cómo son estas cadenas adicionales y cómo se trabajan, aquí te voy a dejar escrito el patrón para continuar con la cabecita de nuestra jirafa. Y nos vemos en unas cuantas filas. Bien, te muestro cómo vamos. Aquí ya terminé lo que es la cabecita. Está pegada al cuerpecito. Y ya que terminamos aquí, vamos al siguiente paso, que te lo muestro ahora. Bueno, muy bien. Nuestro paso siguiente será hacer las orejitas a nuestra jirafa. Para ello vamos a contar 5 filas de arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a insertar nuestro estambre. Este es para la orejita derecha. Aquí hacemos una cadenita. Y empezando ahí mismo vamos a hacer 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadenita y giramos. Vamos a hacer 4 filas, 5 puntos bajos.
Bien, aquí tenemos 4 filas con 5 puntos bajos. Después es una disminución, un punto bajo, una disminución. Después es una disminución, un punto bajo. Cadenita y giramos y terminamos con una disminución. Hacemos una cadenita y podemos cortar nuestro estambre. Así nos queda esta orejita. Y lo que vamos a hacer es que ahora la vamos a hacer del otro lado, pero ahora lo vamos a insertar aquí en nuestro gancho y repetimos. Bien, y así es como nos quedan nuestras 2 orejitas ya terminadas. Ahora vamos a hacerle sus cuernitos. Ok, ahora vamos a hacer los cuernitos. Bueno, cuando hicimos las orejitas y las hicimos al lado, realmente no tocamos los puntos de arriba de la cabeza, que habíamos terminado con 8 puntos. Entonces, vamos a saltarnos el primer punto de esa última fila que los tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me salto el octavo y aquí voy a insertar mi estambre con nuestro color café oscuro. Ajá. Hacemos una cadenita y vamos a hacer 2 puntos bajos empezando ahí mismo. 1 y 2. Y vamos a hacer 2 puntos bajos la fila 2, 3 y 4. Después de 4 filas, nuestra fila 5 van a ser 2 aumentos. Hacemos 2 puntos bajos aquí y 2 acá. 1, 2. Cadenita y giramos. Nuestra fila 6 haremos un aumento, 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Cadenita y giramos. Nuestra fila 7 y 8 haremos 6 puntos bajos. Cadenita y giramos. Y luego hacemos una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, cadenita y giramos. Y nuestra última fila vamos a terminar con 2 disminuciones. 1 y 2. Cadenita y aquí ya podemos cortar nuestro estambre. Jalamos por completo y ya tenemos nuestro primer cuernito. Ahora lo que vas a hacer es que vas a saltar 2 puntos, 1, 2 y aquí vamos a repetir para hacer el segundo cuernito. Muy bien, lo primero que vamos a hacer será esta parte interna de la orejita de nuestra jirafa. Y bueno, te muestro cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer un patrón de óvalo. Entonces vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos saltamos la primera como siempre. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y en este punto de la esquina vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo. 1, 2, 3. Al hacer esto, pues empieza a girar el tejido y ahora vamos a tejer del otro lado de la cadena, que realmente solo nos queda un punto y ya llegamos a la esquina en donde ya tenemos el primer punto bajo. Entonces ahí vamos a hacer 2 puntos bajos más. 1 y 2. De esta forma igualamos 3 puntos bajos en esta esquina y ahora 3 puntos bajos acá. Y ya terminamos. Lo que vamos a hacer aquí para rematar, bueno, vamos a dejar un pedacito más o menos largo de estambre para coser. Jalamos por completo. Y con nuestra aguja lanera vamos a ir al siguiente punto debajo
del siguiente punto, así. Jalamos y volvemos al punto de donde está saliendo nuestro estambre para completar la parte de arriba de un punto y que se vea pues bonito. Ya así vamos a venir acá y lo vamos a coser. Para coserlo simplemente, y esta forma de costura la vamos a usar para todo. Lo pones más o menos en la base de la orejita y simplemente vamos a ir de atrás hacia adelante por todo el contorno. Bueno, y ya que terminamos con estas dos hebras, puedes hacer un nudito aquí, simplemente para asegurar los estambres y ya podemos cortar. Esta misma forma de costura lo vamos a aplicar a todo lo demás que vamos a ponerle a esta jirafita. Muy bien, otra parte que haremos será esta parte que va aquí en la carita. Y bueno, como te fijas, pues es exactamente el mismo patrón que utilizamos para la cara hasta la fila 10. A partir de la 11 vamos a hacer unas disminuciones para hacer esta formita. La verdad es que está muy sencillo. Te dejo el patrón en pantalla ahora mismo. Y terminando, lo único que vamos a hacer es que haremos una fila de puntos bajos alrededor. Entonces, cuando terminas, haces una cadenita y simplemente empiezas haciendo aquí una fila de puntos bajos por todo el contorno. Y una vez que terminas aquí, igual que hicimos con las orejitas, vamos a dejar un estambre largo para costura. Jalamos por completo. Con la aguja lanera rematamos aquí. En el siguiente punto. Y volvemos. Y ya estamos listos para coser esto a nuestra pieza principal. Bien, mira, cuando estés cosiendo esta parte, te fijas que te quede bien abajo y arriba. En los lados te va a quedar un poquito más grande porque esta ya tiene una fila de puntos bajos alrededor y la carita no le hemos hecho. Cuando unamos las piezas finales, haremos esa fila de puntos bajos alrededor de la carita y ya nos quedará más hasta la orillita. Pero por lo pronto simplemente cose tu contorno así. Simplemente fijándote en la parte de arriba y de abajo que quede en su lugar. Y bien, así es como nos queda esta sección ya cosida al cuerpo. Entonces ahora vamos a hacer la naricita, bueno, realmente los hoyitos de la nariz y los ojos, que básicamente son 6 puntos bajos en un anillo mágico. Ahora te lo muestro. Bien, para los ojos yo utilicé estambre negro y para la nariz el estambre muy oscuro en café, pero como solamente voy a ocupar este café para la nariz es muy poquito, pues a lo mejor pues no vale la pena que utilices ese, puede ser también negro. Si tienes como yo que tenía un poquito ahí sobrante, pues genial. Rápidamente te enseño con este color un poco más clarito, hacemos un anillo mágico. Y 6 puntos bajos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiramos del centro para cerrar nuestro anillo. Aquí vamos a cortar dejando suficiente hebra para coser. Y rematamos como lo hemos estado haciendo, que vamos por debajo del punto. Y volvemos a donde está saliendo el estambre. De esta manera, pues dejamos el círculo bien cerradito. Y con este mismo estambre ya está listo para coser. Y bueno, los vamos a coser más o menos así.
Bien, ya cuando terminamos esta parte, vamos a hacerle una boquita a nuestra jirafita. La forma en la que yo la voy a hacer es más o menos de la mitad hacia arriba, como más o menos por aquí. Y luego lo que voy a hacer es que la quiero pues jalar un poquito así, que se quede redondita. Entonces, donde más o menos quiero la curva, voy a hacer como un pequeño loop que agarre el estambre, más o menos así. Y para que quede un poquito más gruesa, lo que voy a hacer es que voy a pasar una segunda vez. Entonces, de aquí saco mi estambre, paso por debajo del loop que ya hice. Ujú, y vuelvo al otro lugar. Ujú, y así queda nuestra boquita. Ya nada más hago un nudito atrás y remato. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo hacer algunas pequeñas, son como medios círculos que yo estoy utilizando para las manchitas de nuestra jirafa. Entonces te voy a dejar el patrón de varias filas. Puedes hacer, aquí tengo solamente una fila, dos y hasta cuatro. Tú puedes hacer la que tú quieras según el lugar en donde quieres poner la manchita, si la haces más chiquita o más grande. Entonces, simplemente para hacer un medio círculo, en vez de poner 6 puntos bajos en un anillo mágico, solo vamos a poner 3. 1, 2 y 3. Cerramos. Y vamos a hacer una cadenita y vamos a girar. Al girar vamos a hacer 3 aumentos. Entonces, en el primer punto hacemos 2 puntos bajos, luego hacemos 2 puntos bajos y 2 puntos bajos. Cadenita y giramos. Y si estás familiarizada con los círculos, pues las filas, la siguiente fila de un círculo es un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, que es exactamente lo que vamos a hacer. Aquí haremos 2 puntos bajos, un punto bajo, un aumento, 1 y 2, un punto bajo, un aumento, 1 y 2. Haríamos cadenita y la siguiente fila serían 2 puntos bajos, un aumento y así hasta cuanto quieras, ¿no? Hice 4 filas, 3, 2 y esta aquí la voy a, cuando termines, haces una cadenita y lo único que vamos a hacer es venirnos por aquí haciendo una fila de puntos bajos para que nos quede así, bonito el contorno. Solamente de este lado, porque de este lado pues se ven bonitos nuestros puntos. Y con eso pues ya hemos terminado este tipo de manchitas. Yo las voy a poner en, por ejemplo, esta grande, la voy a poner más o menos aquí, que la voy a coser con mi aguja e hilo. Una medianita puede estar quizás por un ladito acá. Y bueno, ahora te voy a enseñar a hacer esta que parece como un 8, que esas las vamos a poner como más en medio. Esta es como para ponerlas en donde es la orilla. Y esta por si quieres ponerle una por ahí a la mitad de la nada. Y aquí, por ejemplo, en el cuello puedes poner una de las chiquitas y así. Entonces ahora te voy a mostrar cómo hacer este patroncito. Bien, te muestro entonces cómo hacer esta manchita. Esta manchita vamos a empezar con un patrón tipo óvalo, como lo hicimos con las orejitas. Vamos a hacer 5 cadenas y vamos a hacer 3 puntos bajos saltándonos la primera, por supuesto, una, 2, 3 y en el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y justo como lo hicimos antes, hacemos acá 2 puntos bajos, 1,
2 y terminamos en el primer punto haciendo un aumento, o sea, 2 puntos bajos, 1 y 2. Así terminamos lo que es nuestra primer fila. Vamos a hacer una segunda. Para la segunda, puedes poner un marcador de puntos o puedes poner tu estambre solo para saber que terminaste bien tu fila. Aquí voy a hacer en este primer punto un aumento de punto alto. Eso significa que voy a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Entonces paso por 2, paso por 2, ese es un punto alto, otro, paso por 2, paso por 2. Después vamos a hacer 2 puntos enanos. Insertamos, jalamos y jalamos. Insertamos, jalamos y jalamos. Hicimos 2. Y bueno, ahora llegamos a esta esquina en donde tenemos 3 puntos bajos de la fila anterior. Vamos a hacer un aumento en cada uno, pero de punto alto. Entonces tomamos la anita, hacemos 2 puntos altos. Aquí está 1, 2. En el siguiente punto igual, un aumento. 1, 2. Y este último igual. 1 y 2. Y como lo hicimos en este lado, vamos ahora con 2 puntos enanos, 1 y 2. Y vamos a terminar, si te fijas, nos quedan 2 puntos en los que haremos aumento de punto alto. Entonces, un punto alto, otro. Ese fue un aumento. 1 y 2. Y como hemos rematado antes, cortamos el estambre, jalamos por completo. Con nuestra aguja lanera conectamos con el siguiente punto y cosemos a la jirafita. Te muestro que aquí yo ya cosí estas acá. Y bueno, voy a reservar algunas para poner en las patitas delanteras, que es lo que vamos a hacer pronto. Muy bien, bueno, ahora te voy a mostrar cómo vamos a hacer las patitas traseras. Vamos a empezar haciendo 4 cadenas para hacer 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, cadenita y giramos. Y bueno, la verdad es que te voy a dejar el patrón aquí hasta la fila 17 y nos vamos a ver cuando estemos empezando esa fila. Bueno, aquí terminé la fila 12. La 13 te muestro que dice que vamos a hacer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y sí, vamos a hacer 5 puntos bajos. Hacemos una cadenita, giramos y continuamos con el resto del patrón, que es una disminución, un punto bajo, una disminución. Después 3 puntos bajos. Después es una disminución, un punto bajo y una disminución. Hacemos una cadenita, jalamos y cortamos aquí nuestro estambre. Esta jirafita pues tiene como una pezuñita, entonces lo que vamos a hacer es este mismo triangulito de este lado. Para eso nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a insertar estambre nuevamente. Y vamos a repetir lo que hicimos acá. 5 puntos bajos, etcétera. Aquí te dejo de todos modos el patrón para que veas lo que tenemos que hacer. Bien, y ya cuando terminamos aquí, vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer una fila de puntos bajos alrededor. Cuando estés en esta punta,
vas a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 en el mismo punto, pues para que puedas girar y quede bonita esa esquinita. Y seguimos. Bien, le vas a dejar un estambre largo para costura, rematamos y así es como terminamos el patrón de las patitas delanteras, perdón, las traseras. Y vamos a ocupar hacer 4 en total. Bien, te muestro el paso siguiente será coser esta patita al cuerpo. Yo lo que hice fue dejar más o menos 3 puntos aquí, los alcanzo a ver. Entonces te sugiero que hagas una y luego vengas del otro lado y trates de imitar exactamente lo que hiciste. Bueno, de hecho aquí este estambre no nos sirve porque nos quedó en la punta. Entonces, bien, la colocamos más o menos así y yendo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, vamos a coser esta patita aquí. Y listo. Lo que vamos a hacer es que también vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás y ya estando en este momento vamos a unir ambas piezas poniéndola una delante de la otra y empezaremos a hacer una fila de puntos bajos alrededor. Bueno, mira, aquí ya tengo las dos piezas una encima de la otra. Ujú. Entonces ya voy a empezar a unir haciendo un contorno de puntos bajos. Entonces, bueno, voy a iniciar aquí. La razón es porque quiero que cuando estemos más o menos por aquí podamos rellenar muy bien el cuello y ya solo nos queda después rellenar lo que es la cabeza. Entonces, cuando estamos cerrando más o menos por aquí, tenemos que rellenar muy bien la zona de las patitas. El cuello es súper importante. Aquí, bueno, pues simplemente vamos a añadir estambre como lo hemos estado haciendo y empezando ahí mismo haremos puntos bajos por todo el contorno. Como siempre, cuando haya esquinas, haces 3 puntos bajos para que quede más bonito. Y si te acuerdas, en esta zona, nuestra parte de la carita había quedado un poco más grande, porque esa ya tenía su fila de puntos bajos. Entonces aquí, al hacer esta fila, en teoría nos debería de quedar ya perfectamente bien, sin que esté sobrada ni voladita. Bien, mira, te platico que aquí estoy rellenando el cuellito, ya rellené aquí las patitas, el cuerpecito. Sobre el cuellito, este patrón está diseñado para hacer una almohada, es decir, es un proyecto 2D que es plano, es como para que esté acostado. Es verdad que si agarramos la jirafa y la levantamos, pues su cabecita se va a caer, sobre todo porque el cuello pues es delgadito, cortito y demás, ¿no? Y porque no está pensada para que se siente o se quede parada. Si tú la quieres con ese propósito, que se sostenga, que se quede paradita, entonces, como cualquier amigurumi, necesitas ponerle alambres o alguna especie de soporte que te permita
que se mantenga derechito. En mi caso, como te digo, es almohada y es 2D y normalmente está recargada, es para estar de decoración en la cama. Bueno, con suficiente relleno solo para que no se la die, pues para mí estará bien. Pero bueno, te dejo ahí ese dato por si quieres hacer alguna otra cosa diferente que no sea almohada con este proyecto. Muy bien, y una vez que terminaste ya de rellenar todo y de llegar al final, pues como siempre, jalas tu estambre y lo vamos a unir con el siguiente punto. Y bueno, ya solo será cuestión de esconder estas hebritas y listo. Bueno, y ya habiendo terminado el cuerpo principal, lo único que faltan son dos cositas. Las patitas delanteras, que es este patrón, donde simplemente vamos a estar haciendo algunos aumentos y te voy a indicar en qué fila cambias de color. Y bueno, vamos a hacer una segunda pieza que pondremos en la parte de atrás y uniremos con una fila de puntos bajos alrededor y terminaremos rellenando. Puedes ponerle antes de cerrar o rellenar, coserle alguna manchita por ahí y listo. Esas las terminas y las reservas. Y la otra parte que nos falta también será la colita de nuestra jirafa, que es esta que tengo aquí. Igualmente vas a hacer dos piezas que vamos a poner una encima de la otra. Cerraremos con una fila de puntos bajos alrededor. Como este es un patrón delgadito, asegúrate ir rellenando mientras vas cerrando. Y bueno, haciendo los cambios de color cuando llegues a la parte de arriba, que es como el pelito. Y bueno, te veo una vez que hayamos terminado estas dos partes. Bueno, y te muestro, aquí ya terminé, pues ya básicamente, pues las dos patas delanteras, la colita, entonces ya todo está listo. El último paso simplemente es coser las patitas delanteras aquí y la colita. Para la costura simplemente vamos a usar una aguja lanera y nuestro estambre y vamos a ir tomando puntos del cuerpo y de la patita o de lo que estemos cosiendo y apretando, asegurando y hacemos nudos y dejamos todos nuestros estambres dentro y eso es todo. Bueno, aquí ya tiene sus patitas cosidas y la colita y bueno, ya con eso hemos terminado este proyecto. Y listo, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que hayas disfrutado mucho hacer esta jirafa a crochet tanto como yo disfruté compartirla contigo. Si te gustó este proyecto, no olvides darle like al video, suscribirte a mi canal y dejarme en los comentarios qué otro animalito te gustaría tejer conmigo. Recuerda que el patrón escrito está disponible en mi página web y en mi tienda de Etsy. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima aventura crochetera.